Muy bien, regresamos con nuestras ponencias virtuales. Tenemos con nosotros al doctor Miguel Ángel Charte Fernández, licenciado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Granada, doctor en Economía Aplicada de la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid. Desde 2012 al 2018, profesor universitario en 2 universidades de Ecuador, en la Universidad del Sur de Manabí y la Universidad de Milagros. En la actualidad es docente e investigador en la Universidad Católica de Ávila de España. Publicó un libro titulado La dolarización en América Latina, un análisis desde la perspectiva de la escuela austriaca, artículos sobre diferentes temas de política monetaria, divisas virtuales centralizadas, criptomonedas, y ha publicado en revistas de alto impacto y capítulos de libros en diferentes obras. Su participación es con el tema Teoría y Diversidad Económica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación, tan amable presentación, y en primer lugar quisiera agradecer a la Universidad de Guayaquil por invitarme a participar en este primer congreso multidisciplinar y sobre todo con esta ponencia sobre un tema muy interesante. Yo lo que he intentado hacer es trasladar unas reflexiones, he escrito unas líneas que me gustaría luego compartir y leer con vosotros. Quizá luego en el turno de preguntas pues, sea adecuado pues, entrar en más detalles sobre algunos de estos puntos, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pues procedo a leer la ponencia, ¿no? En los últimos años, la profesión de los economistas se ha visto afectada por una crisis que afecta a la disciplina de la propia economía. El impacto de la gran recesión de 2008 ha reabierto una cuestión metodológica fundamental. ¿Cuál es el papel del economista en la sociedad? ¿Debemos pronosticar la magnitud de una recesión y el momento en el que se va a producir? ¿O por el contrario, nuestra función social es la de hacer un buen diagnóstico de la situación y proponer las políticas económicas más adecuadas para solventar los problemas que afectan a nuestras sociedades? Más adelante veremos que los economistas no nos ponemos de acuerdo en muchas cuestiones fundamentales. Quizás existan más consensos dentro de la microeconomía, pero la macroeconomía está dividida en muchas escuelas y se encuentra muy fragmentada, pues los académicos nos especializamos en áreas muy concretas del conocimiento. Luego veremos que en parte también se debe a los requisitos que nos exigen para acreditarnos y para avanzar en nuestra carrera docente. Esta especialización puede tener aspectos positivos, pero impide en muchos casos tener una visión amplia y de conjunto sobre nuestra disciplina. Murray Rothbard ya nos advirtió de esta situación en el prefacio de la edición española de su tratado El hombre, la economía y el Estado. Cito sus palabras. Desde que Wicksteed, Taussig y Fetter nos dieron sus brillantes obras, este tipo de tratado, se refiere a las obras de economía en su conjunto, ha desaparecido del pensamiento económico y la economía se ha vuelto totalmente fragmentada, desvinculada hasta tal punto que ya casi no existe economía, sino que tenemos miles de fragmentos de análisis sin coordinación. Se dividió primero la economía en campos como economía urbana, economía agrícola, economía laboral, economía de las finanzas públicas, inconexos entre sí. Aún más grave fue la desintegración de lo comprendido en la categoría de teoría económica. La teoría de la utilidad, la teoría del monopolio, la teoría del comercio internacional, la programación lineal, la teoría de juegos. Cada uno se mueve dentro de un compartimento estanco con su propia y muy refinada literatura. Otro autor de otra escuela de pensamiento económico que ha planteado este problema de la fragmentación es el post-ricardiano, el economista italiano post-ricardiano Alessandro Roncaglia, que en su obra La era de la disgregación señaló que, a causa de la creciente especialización de los investigadores, la investigación económica de los últimos 70 años presenta un carácter de fragmentación, en medida más acentuada que en el pasado y creciente en el tiempo. Ello implica cada vez más una pérdida de contacto con el problema último, la interpretación de la realidad económica que se contempla y de su evolución, lo que requiere una multiplicidad de competencias que rara vez se encuentra en la misma persona. Según la metodología de la economía positiva de Milton Friedman, nuestro objetivo es hacer predicciones correctas sobre la evolución de las variables económicas.
Ahora bien, la realidad es que el fenómeno que estudiamos, el comportamiento de los seres humanos en una sociedad abierta y compleja, es por su naturaleza muy complicado de intentar adelantar los fenómenos que van a ocurrir. Existe mucha incertidumbre sobre el futuro. El economista austriaco Friedrich Hayek pensaba que es posible hacer predicciones de tendencia, predicciones cualitativas, lo que él llamaba pattern predictions. Predicciones cualitativas sobre el impacto de determinada política económica, pero que no se pueden hacer predicciones cuantitativas como las que solemos ver en los informes de los organismos económicos internacionales. Realmente todas las previsiones sobre el crecimiento económico, el déficit público, el endeudamiento público, se han tenido que modificar como consecuencia del impacto que ha tenido la crisis sanitaria del COVID-19 y más recientemente a raíz de la invasión rusa sobre Ucrania. La economía es una ciencia social relativamente joven, aunque el pensamiento económico puede remontarse hasta la antigüedad clásica, con las aportaciones de Jenofonte y Aristóteles en Grecia, de los jurisconsultos romanos, de los teólogos y escolásticos de la Edad Media y de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. No cabe duda de que la economía moderna surge con las aportaciones de la escuela clásica anglosajona de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, entre otros. En un momento de gran importancia histórica, pues estaba desarrollando la primera revolución industrial, que es el origen de una etapa de gran crecimiento económico, de innovaciones. Con el tiempo han ido surgiendo diferentes escuelas de pensamiento económico. Marx, por ejemplo, realizó una crítica al sistema capitalista y consideraba que las contradicciones del sistema llevarían de forma inexorable al socialismo. Durante el siglo XIX se produce también un debate en relación con los beneficios y los desajustes, los inconvenientes que estaba produciendo esa primera industrialización, momento en el que surge el movimiento obrero y los partidos socialistas. La historiografía marxista va a hacer énfasis en las nefastas condiciones de vida de los trabajadores en esa época preindustrial en Gran Bretaña, mientras que los economistas liberales consideran que las condiciones de vida para finales del siglo XIX eran mucho mejores que las que había en la época preindustrial e incluso en esos primeros estadios también eran mejores que la época previa a la revolución industrial. A finales del siglo XIX se va a producir una gran revolución en la disciplina cuando surge el marginalismo de la mano de Gibbons, Walras y Menger, que explican el valor de los bienes de consumo en base a la utilidad marginal. Esta teoría subjetiva del valor pondría en entredicho la teoría del valor-trabajo de Marx, que en realidad tiene sus fundamentos en la teoría objetiva del valor de los economistas clásicos. A partir de las aportaciones neoclásicas de Alfred Marshall, la economía empieza a utilizar la herramienta matemática para el análisis microeconómico y ya en el siglo XX podemos observar la aparición de diferentes escuelas de pensamiento macroeconómico. Después de la Gran Depresión, las ideas de Keynes, plasmadas en su teoría general del interés, la ocupación y el dinero, fueron las hegemónicas. Se proponía la intervención del Estado para impulsar la demanda agregada a través de estímulos fiscales y monetarios. Keynes hace una crítica a la escuela clásica y tiene una gran influencia política. Va a participar en el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial y en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Antes hacía referencia a la Gran Depresión del 29 y es otro evento sobre el que los economistas no nos ponemos de acuerdo. Para los keynesianos, la crisis se debió a la inestabilidad financiera del capitalismo, al comportamiento irracional de los inversores, lo que llamaba los animal spirits, y al patrón oro, al que calificaba de bárbara reliquia del pasado. Para el monetarismo de la Escuela de Chicago, liderado por Friedman, la crisis se debe a los errores de la Reserva Federal en los años 30, por dejar quebrar a los bancos y no inyectar suficiente liquidez en el sistema. Para los economistas de la Escuela Austriaca, la responsabilidad también recae en la Reserva Federal, pero durante los años 20, por insuflar una política muy expansiva, una burbuja en los mercados financieros que a la postre acabaría en el crack de la bolsa, como todos sabéis, en octubre del 29. En esos años que son los felices años 20 en Estados Unidos. Bueno, pues después de esta Primera Guerra Mundial, cuyas consecuencias negativas fueron previstas por Keynes, entramos en una época de nacionalismo, desintegración económica
que aumentó las tensiones entre las principales potencias, que acabaría luego desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Durante la posguerra se fomentó una mayor integración económica. Estados Unidos adoptó el Plan Marshall para ayudar a las potencias europeas y evitar la expansión del comunismo, que había llegado al poder en Rusia tras la Revolución Bolchevique de 1917. Además, se promovió la reducción de aranceles con la creación del GATT, precursor de la Organización Mundial del Comercio, y en Bretton Woods se fijó un tipo de cambio entre el dólar y el oro a razón de 35 dólares la onza de oro, al tiempo que se creaban dos organismos económicos internacionales que aún perviven, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Durante la década de los 50 y 60 predominó esa hegemonía keynesiana que se constituyó en el nuevo paradigma, por utilizar la expresión de Thomas Kuhn, de nuestra disciplina. Aunque se fomentó el libre comercio y se creó la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Roma de 1957, que es el antecedente de la Unión Europea, existía una fuerte intervención del Estado con el desarrollo de los estados del bienestar moderno y un control de los movimientos de capitales, lo que Dani Rodrik llamaría una globalización moderada. Sin embargo, en los años 70 se produjo una crisis que pondría en entredicho el instrumental keynesiano. Keynes consideraba, siguiendo la curva de Phillips de corto plazo, que existía un trade-off, una relación inversa entre inflación y desempleo, de forma que los gobiernos podían reducir el desempleo a través de políticas monetarias expansivas. Por el contrario, si la economía se sobrecalentaba, como lo está haciendo ahora mismo, se podía optar por reducir la inflación subiendo los tipos de interés. Esta teoría, conocida como la teoría contracíclica de la política monetaria, funcionó durante varias décadas hasta que se produjo la crisis del petróleo de los años 70. Hay que recordar que en agosto del 71 el presidente Richard Nixon suspendió la convertibilidad del oro, acabando con el sistema monetario de Bretton Woods. La principal razón es que Estados Unidos había emitido muchos dólares para financiar la guerra de Vietnam y los proyectos de gran sociedad de Lyndon Johnson, y no podía garantizar ese tipo de cambio, sobre todo por las peticiones masivas de oro que estaba efectuando algunos países europeos, como por ejemplo la Francia de Charles de Gaulle. La consecuencia fue la depreciación del dólar y un nuevo sistema basado en el dinero fiduciario. Más tarde, la OPEP decidió reducir la oferta de barriles de petróleo para castigar a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur, lo que produjo una crisis en Estados Unidos. Estados Unidos era dependiente energéticamente de los países de Oriente Medio y se encareció las importaciones y de hecho se llegaron a decretar precios máximos sobre el petróleo. También afectó a otros países europeos que son, y seguimos siendo, en el caso de España, por ejemplo, afectó bastante, dependientes de las importaciones de petróleo. La crisis inflacionaria convivió con altas tasas de desempleo, en un fenómeno conocido como estanflación, que iba en contra de lo establecido por esa curva de Phillips de corto plazo. Para combatir la inflación, la Reserva Federal, dirigida por Paul Volcker, subió enérgicamente los tipos de interés, los llegó a subir en torno al 20%. Eso provocó una recesión, aunque logró frenar la inflación que quería combatir, pero evidentemente produjo una crisis en muchos países de América Latina que estaban muy endeudados. La década de los 80 va a ser conocida como la década perdida en América Latina. A raíz de esta crisis, que no solamente fue una crisis económica, sino que afectaba a los paradigmas de la disciplina, porque al final la economía lo que tiene que intentar es analizar la realidad, emerge un nuevo paradigma que es el del monetarismo de la Escuela de Chicago, que cuestiona el modelo keynesiano y propone, frente a la discrecionalidad de los bancos centrales, propone la fijación de reglas. Pues, por ejemplo, que la masa monetaria crezca entre un 3 y un 5% anual de forma preestablecida. Pues que Friedman y la Escuela de Chicago consideraba que el dinero a largo plazo es neutral y que la política monetaria no sirve para reducir el desempleo por debajo de una tasa natural. Además, Friedman y Phelps van a proponer una curva de Phillips, pero ajustada por las expectativas. Es decir, una curva de Phillips que en el largo plazo
en lugar de tener una pendiente negativa, va a tener una pendiente vertical. Durante las siguientes décadas, los economistas liberales tendrían una gran influencia y se convertirían en el paradigma dominante en el diseño de las políticas públicas. Aunque en el ámbito académico estaba y sigue estando dominado pues, por la síntesis neoclásico-keynesiana. Este auge de los economistas liberales, o neoliberales, según sostienen los críticos con esta nueva corriente, que lo que propugna es una menor intervención del Estado en la economía, se va a ver impulsada por la caída del muro de Berlín en el año 1989 y del socialismo soviético unos años después en Rusia, el desplome de la Unión Soviética. Para Fukuyama esto suponía el fin de la historia, con el triunfo de la democracia liberal. Sin embargo, esa tesis, bueno, podemos considerar que durante los años 90 parecía que se cumplía, pero hoy en día no se puede sostener cuando hay nuevas potencias emergentes que están disputando la hegemonía de Estados Unidos en el ámbito internacional, no solamente en el ámbito económico, sino en muchos otros, y que no son precisamente democracias. Me refiero sobre todo al caso de China, ¿no? La historia al final no está escrita ni conduce a una determinada situación. La historia no es un porvenir, sino es un por hacer, como pensaba Marx o el propio Fukuyama, desde posiciones ideológicas distintas. La historia la hacemos continuamente los seres humanos al actuar. No quiero extenderme enumerando las diferentes escuelas que han ido surgiendo, que en otras ciencias no vemos esta proliferación de diferentes escuelas. La nueva macroeconomía clásica de Robert Lucas, con la teoría de las expectativas racionales, no adaptativas, sino racionales, la economía de la oferta, la nueva economía institucional, la economía experimental, la economía del comportamiento, la teoría monetaria moderna. ¿Cómo es posible que existan tantas escuelas? Si observamos otras disciplinas científicas, como la física o la química, veremos que hay un gran consenso en las cuestiones fundamentales. ¿Por qué eso no ocurre en la economía? Quizás se deba al fenómeno tan complejo que estudiamos, a la falta de constancia y la imposibilidad de hacer experimentos de laboratorio, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias naturales. Sin embargo, es cierto que se han desarrollado muchos modelos matemáticos en el ámbito de las finanzas y la economía y que a los economistas se nos exige un dominio de esas técnicas para publicar en las principales revistas académicas, revistas científicas. Una de las cuestiones que más contribuyen precisamente a esa especialización son los sistemas de acreditación docente y la mejor valoración de las publicaciones en revistas especializadas en comparación con la elaboración de manuales o de libros más genéricos. Sin embargo, para ser un buen economista es importante tener un amplio conocimiento de otras disciplinas, como la historia, el derecho, la psicología. La diversidad de planteamientos puede observarse en muchos campos. Por ejemplo, en relación con las altas tasas de inflación que estamos viviendo actualmente, en Europa ya por encima del 8%, en Estados Unidos también. Imagino que en Ecuador no a ese nivel porque es un país dolarizado, bueno, pero estamos viendo unas altas tasas de inflación y hay autores que consideran que es un fenómeno multicausal en el que predominan los factores de oferta relacionados con los cuellos de botella. Se está haciendo mucha referencia a que cuando se ha reabierto la economía después del periodo de confinamiento, pues claro, ha habido una paralización de la actividad económica durante muchos meses y se ha reducido la producción, la oferta de muchos materiales, semiconductores, contenedores de los barcos del comercio internacional. Y eso, por un lado, es cierto. Estamos en una inflación de costes, que diría Keynes, porque por otro lado, también es cierto que la demanda agregada se ha impulsado notablemente con esas políticas fiscales expansivas. La mayor parte de gobiernos han incurrido en elevados déficits públicos que se han financiado en muchos casos esas políticas expansivas fiscales con políticas monetarias también expansivas. El balance de los bancos centrales ha aumentado mucho en los últimos años. Bueno, pues si nos centramos un poco en la región, he querido poner el ejemplo de Ecuador.
Pues Ecuador, como sabéis, dolarizó su economía en el año 2000 tras una crisis financiera. Pues es un tema que sigue de actualidad en la región. Por ejemplo, es verdad que El Salvador dolarizó un año después, que Panamá está dolarizado desde su independencia de Colombia a principios del siglo XX, pero ahora hay un debate en Argentina en torno a las ventajas o los inconvenientes de dolarizar la economía argentina. Es cierto que estos dos ejemplos que he mencionado, el de las causas de la inflación o el de si hay que dolarizar o no, pues se refieren a cuestiones muy complejas en las que puede haber discusión dentro de los economistas, ¿no? Pero es que tampoco parece haber consenso sobre los efectos de aplicar un salario mínimo, sobre la intervención de los precios y otros asuntos económicos. La imposibilidad de aislar los fenómenos dificulta extraer conclusiones teóricas de la evidencia empírica, de la evidencia histórica. Podemos mencionar un ejemplo. En los años previos a la crisis financiera de 2008, la gran recesión, hubo una cierta desregulación de los mercados financieros. Se desarrollaron productos derivados muy complejos y hay autores como Paul Krugman o Joseph Stiglitz que señalaron que ese era el origen de la crisis. Pero también es cierto que se produjo de forma simultánea una expansión crediticia consentida por los bancos centrales, que redujeron artificialmente los tipos de interés durante mucho tiempo. Y que el gobierno de Estados Unidos también fomentaba el acceso al crédito con programas de universalización del crédito. Los economistas liberales consideran que esa fue el origen de la crisis, la intervención del Estado. Bueno, pues ambas cosas sucedieron, pero ¿cuál tuvo más importancia? Esto nos lleva a pensar que quizás se necesite una teoría económica previa para poder interpretar la realidad. Una discusión que ya generó un debate en el siglo XIX entre Karl Menger y la escuela histórica alemana. Según Ludwig von Mises, discípulo de Menger, la ilustración proporcionada por la historia no sirve para estructurar teorías ni para predecir el futuro. Toda realidad histórica puede ser objeto de interpretaciones varias y de hecho ha sido interpretada de los modos más diversos. Thomas Kuhn estableció que la ciencia evoluciona en base a los paradigmas y a los retos que se les plantean. En el ámbito de la economía hemos tenido diferentes paradigmas: la teoría clásica, la escuela neoclásica marginalista, la teoría keynesiana, la síntesis neoclásico-keynesiana, el monetarismo. Decía Roncaglia que la economía es, hoy más que nunca, un campo de batalla entre interpretaciones de signo opuesto, cuyas raíces están en la historia del pensamiento económico. Pues gracias por su atención. No sé si me he ceñido al tiempo, pero a mí lo que más me interesa quizás sea si hay un turno de preguntas o podemos debatir, conversar sobre esta cuestión. Lo que comentaba fuera de la grabación, que es un tema muy abstracto, complejo, y en lugar de optar por una presentación al uso, pues he preferido leeros estas líneas, que en todo caso, muy amablemente, os las puedo compartir si gustáis. Hola. Sí, Mariuxen. Bueno, tengo aquí una pregunta. Sí. Tengo aquí una pregunta con respecto, bueno, usted ha hecho en este momento algunas reflexiones, ¿no es cierto?, con respecto a diferentes escuelas, diferentes, digamos, cada autor tiene una forma distinta, ¿verdad?, de ver el tema de los motivos por los cuales la economía, digamos, se ha visto, pues, digamos, está en crisis, ¿no? ¿Nos podría usted más o menos indicar qué sugerencia usted le daría, en este caso, a los estudiantes de economía con respecto a qué deberían ellos, qué conocimientos ellos deberían obtener o en qué deberían capacitarse ellos para poder ejercer, en este caso, la función o la carrera de economía, ¿no? Porque en la actualidad yo doy clases en la Facultad de Ciencias Económicas y mis estudiantes están en este momento viendo el Congreso y sí me gustaría sus sugerencias. Pues muchas gracias, una pregunta muy pertinente y
Y bueno, pues en realidad yo lo que recomendaría es leer a autores de diferentes escuelas. Al final nos puede interesar más una que otra por determinados asuntos, porque hay algunas que se especializan más en unos temas que nos interesan más. Pues en mi caso, por ejemplo, al estudiar el tema de la dolarización, pues estudié algunas escuelas que tratan más los temas monetarios, pero en definitiva, hablando de economía en su conjunto, pues yo creo que es bueno que conozcan todas las teorías, porque incluso si uno quiere criticar la teoría que considera que es incorrecta, tiene que conocerla bien y sobre todo intentar también ir a las fuentes primarias, es decir, vamos a ver qué ha dicho Keynes, porque una cosa es Keynes y otra son los post-keynesianos o los neo-keynesianos. Muchas veces se malinterpretan los conceptos que esos autores querían desarrollar en su momento o intentamos adaptarlo a la realidad actual, pero claro, ha cambiado todo mucho con respecto a lo que ocurría el siglo pasado o épocas más pretéritas. Entonces yo creo que es bueno que tengan una buena biblioteca y que se centren pues en los autores que ellos vean que también pues explican mejor los fenómenos que quieren estudiar. Pero bueno, en principio no casarse con ninguna, tampoco es bueno. Es interesante su opinión, ¿no? Porque a veces como que los estudiantes se centran en una sola tendencia o una sola escuela, ¿no? Y sí es importante tener varias, digamos. Es un pecado de juventud, que yo también he tenido y que todos hemos tenido, pero bueno, se va aprendiendo a intentar bueno, no seguir un dogma específicamente, sino bueno, a ver, hay autores que han desarrollado temas mejor que otros y eso está bien, ¿no? Pero se puede rescatar de casi todos los autores, algo se puede rescatar, de unos más que de otros, pero sí. Otro tema que también nos ha llamado un poco la atención de algunas preguntas que me han llegado es acerca de, bueno, nosotros somos un país dolarizado. El hecho de ser dolarizados, eso es lo que quieren saber, o sea, el motivo por el cual la dolarización ha afectado, en este caso, el tema de la crisis, ¿no? Si es que realmente es por la dolarización o por otros factores. Usted, digamos, tomó el caso de Ecuador. Si salir tal vez de la dolarización sería la solución o no. Bueno, sé que fue un debate que en la última campaña presidencial de alguna manera volvió a resurgir, pero por mi experiencia allí, yo al final viví 6 años en Ecuador y eso también quería agradecer y que siempre es un placer estar de nuevo en contacto con gente de Ecuador. Yo percibí y que hay un consenso en la sociedad bastante amplio a favor de la dolarización. Entonces, bueno, las cuestiones que siempre se plantean, ¿no? Que tener una moneda propia, bueno, pues hay quienes consideran que puede permitirte hacer frente a shocks externos, ¿no? Porque puedes devaluar, ¿no? Pues en el caso de que haya una pandemia o un conflicto bélico. Pero claro, el problema es que la trayectoria en muchos países ha sido de que no se ha gestionado bien la política monetaria en muchos países de la región y Ecuador tuvo una crisis inflacionaria a finales de los años 90 con una depreciación muy importante del sucre. Entonces, la dolarización ha proporcionado estabilidad monetaria y claro, habría que ver también, estos son cuestiones que no son futuribles, pero claro, ¿qué habría pasado en un escenario de crisis con autonomía de política monetaria? Pues quizás se había desplomado el valor de la moneda. Entonces, de alguna forma es una protección, ¿no? para los ahorradores, para los ecuatorianos. Ahora bien, eso no va a evitar que no haya problemas, porque la dolarización es solo una medida monetaria, pero claro, hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? De índole fiscal, de atracción de inversiones, bueno, problemas sociales de todo tipo. Entonces, la dolarización tampoco es una panacea, pero yo creo que sí que ha tenido resultados positivos en Ecuador. Otra cosa es,
en su origen a qué tasa se dolarizó, porque bueno, siempre se discutió que fue una tasa muy alta, 25.000 sucres por dólar. Bueno, son cuestiones técnicas que se podían haber discutido en su momento, claro, ya han pasado muchos años. Y además yo creo que es que revertir la dolarización también supondría mucha desconfianza, posiblemente fuga de capitales, subida de tipos de interés, es decir, que es muy complicado salir de la dolarización. Imaginad en Europa, cuando Grecia sufrió esta crisis, que fue muy grande, que se habló de que Grecia iba a volver al dracma, al final aceptó el programa de rescate que se le impuso, porque salir de una moneda fuerte, no tanto como el dólar, pero fuerte como el euro, es realmente muy complicado. Aunque en su momento se salió del patrón oro, pero bueno. Aquí me llegó otra pregunta. ¿Cuáles que considera usted que serían factores que podrían estar afectando la estabilidad económica del país? ¿Existe un riesgo de que la dolarización, o sea, se vea, digamos, en problemas la dolarización? Bueno, a ver, antes de nada también quisiera comentar que sigo las noticias de Ecuador, pero con menos continuidad que lo que hacía cuando vivía allí. Yo ya hace 4 años, a ver si puedo volver, pero hace un par de años que no estoy por allí. Entonces, tampoco quiero pronunciarme sobre cuestiones que a lo mejor no conozco tanto, pero yo sí que percibo, bueno, que además de los problemas que pueda haber entre el gobierno y la asamblea para aprobar determinadas leyes o la inseguridad ciudadana que se está viviendo recientemente, ¿no? Pues recientemente me refiero a hace varios meses, pero pues que puede afectar a la atracción de inversiones, sin duda alguna, ¿no? Creo que se está negociando un tratado comercial con México, puede ser interesante. Bueno, pues todas esas iniciativas hay que estudiarlas con detalle, pero podrían ser positivas. Yo no creo que se vaya a revertir la dolarización. El país también ha pasado por, no crisis, pero bueno, desaceleración de la economía. Dependía mucho de la venta de petróleo, de los precios del petróleo. Entonces, en 2014 también hubo una caída de los precios del petróleo y afectó a la economía nacional, pero bueno, no puso en riesgo la dolarización. Yo creo que tendría que ser algo de una magnitud mucho mayor. Además es que tampoco encuentro precedentes, porque en Argentina sí que es cierto que se abandonó, pero no era una dolarización, era una currency board, era una convertibilidad, un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar. Y cuando llega 2001, que el FMI dejó de financiar a Argentina, pues se decreta el corralito y Argentina sale de eso y pesifica y vuelve al peso. Pero no era exactamente una dolarización, sería más complicado salir de ella, de la dolarización. Y luego, pues no recuerdo bien, por ahí leí que se estaba intentando reestructurar la deuda con el FMI. Bueno, pues habría que estudiar un poco qué factores pueden impulsar la economía ecuatoriana. Desde luego, el tema del COVID, yo sé que afectó mucho, pero que luego se ha resuelto bastante bien. Y bueno, pues a ver, yo creo que todos estamos preocupados, yo también porque tengo amigos y conocidos por el tema de la seguridad. No hay un único factor, ¿no? para impulsar el crecimiento económico, entonces es un tema complejo, pero yo no creo que devaluando, o sea, saliendo del dólar y teniendo una moneda propia, obviamente más devaluada, eso contribuya. Por un aspecto puede ser, siempre se habla de que se puede exportar más a corto plazo, pero también genera mucho más riesgo macroeconómico y financiero, entonces. Pero bueno, no tendría que seguir un poco más la actualidad, así que lamento que la respuesta no sea tan contundente. Ok. Una última pregunta. Con respecto a los temas de investigación en el área de ciencias económicas, ¿cuál considera usted temáticas que podrían ser consideradas publicables en revistas de alto impacto? O sea, que si usted sugiera que en este caso los economistas, ¿no?, de acá de Ecuador se enfoquen más en esos temas de investigación de acuerdo a su experiencia, ¿no? Porque somos Sí, realidades distintas, ¿no? sí, a ver, bueno, estos
son reflexiones personales, tampoco he hecho ningún estudio bibliométrico pero yo sí que veo que quizá tiene más éxito centrarse en temas de gran actualidad. A ver, a mí me gusta mucho la historia del pensamiento económico, la historia económica, y hay journals especializados, pero es verdad que a lo mejor no tienen tanto eco, no te van a citar tanto y no va a haber tanta acogida como si estudias pues, temas de gran actualidad. Pues, por ejemplo, en el tema de las... Ecuador no sé cómo está, porque en su momento tuvo el dinero electrónico y no tuvo mucho éxito y se cedió a la banca privada con Lenín Moreno, pero no sé en qué ha quedado ese desarrollo del dinero electrónico en la banca privada, pero está teniendo mucho éxito y yo lo he estudiado el tema de las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, estas divisas virtuales de los gobiernos, o el tema de la inflación o temas que sean también, creo yo, de actualidad internacional. Bueno, entiendo que todos, y también yo estoy trabajando en líneas que son más de desarrollo local, pero bueno, a lo mejor quizá tiene más impacto. Que el ámbito de aplicación sea más regional, nacional o internacional. Y bueno, pues, hombre, también tiene mucho éxito el publicar en inglés. Es importante. Pero bueno, tampoco el español no es que sea un idioma que no se utilice, ni mucho menos. Es también un idioma importante, pero bueno, se puede compaginar, se puede ver. Yo creo que son como factores, ¿no?, que pueden contribuir. Pero bueno, al final también, en última instancia, si es a largo plazo, tiene que ser un tema de investigación que interese al profesor, porque si no, no, marginalmente no va a contribuir en algo interesante. Además, luego está el tema de las revisiones, los pares, que es siempre tedioso y piden cambios mayores muchas veces, no desesperar. Y luego también es importante, a mí me ha servido el tema de los grupos de investigación, que las universidades fomenten grupos de investigación. Porque muchas veces a raíz de esos grupos surgen oportunidades, muchas veces porque hay un encargo para publicar una monografía, que tú por tu cuenta no serías capaz o no tienes tiempo de buscar cuál es la revista exacta, pero si ya te viene dado que bueno, tienes que escribir sobre esto, bueno, pues, a lo mejor no eliges el tema, pero te orienta un poco. Y también lo mismo para publicar en revistas, pues siempre el trabajo en equipo, pues hay quienes conocen mucho de los cuartiles, si es JCR, si es... Entonces, todo ese mundo, ¿no? Bastantes conocimientos que tenemos que tener los economistas, de Bueno, todo. pero el desconocimiento, bueno, que yo también cuando empiezas a publicar tampoco sabes mucho, pero bueno, luego vas viendo en qué revista y vas aprendiendo de los demás. Y no, yo creo que eso también se puede impulsar en Ecuador y bueno, yo sé que se ha hecho mucho esfuerzo en el ámbito universitario. Yo llegué en 2012 y sé que se invertía mucho en educación y bueno, poco a poco, pues espero que